Ay, Hola maestra, ¿cómo está? hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, gracias. ¿Cómo han estado? Un año sin verlos. Y más, ¿no? No, un año, porque yo terminé en mayo allá. Ay, ya se me hizo a mí ahí bien eterno. Sí, ya un tiempito. Ahorita terminamos temprano para que descansen, ¿ok? Sí, gracias. Hola maestra, Hola, hola, chicas. ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Hola Bien, maestra. milagrazo Hola, maestra. de la Grazzo, va a llover. No, es que me habló Ya el director. sé. Lo que pasa es que ya me ha hablado el director, pero para sexto, porque su maestro creo que se enfermó y ellos me mandaron pedir. Entonces, pues yo tengo ocupado ese horario. Y ya le dije, nada más tengo libre de 3 en adelante, así que ni modo. ¿Y les tocó a ustedes? Ya era el destino, maestra. No, pues yo creo que ya era el Se me destino. hizo raro que la convencieran para regresar. Sí, ¿verdad? El director bien desesperado, no se crean. No, es que lo que pasa es que yo me había ido ya del sabatino y me quedé en el matutino, pero mis grupos de matutino pues ya egresaron y algunos se cerraron, entonces pues ya me desconecté de la meta un tiempo. Pero pues sí, ya me hablaron. Dije, ah, no le haces, está bien una hora, pero ya de urgencia, es que maestro, no tengo maestros, pues yo sí puedo. Y ya los conozco, le dije, lo peor tantito, y ya sé quiénes son, Ya sé cómo son, ya saben cómo son, Ya sé mendigos, cómo son, sí. desgraciados. ya sabemos cómo trabajamos, porque me dijo que me adaptara, le dije, no, pues ya nos conocemos, ya sabes cómo trabajar, entonces pues ya Vaya que sí, usted saben. tuvo récord con nosotros. Hola, Como 6 maestra. cuatris. Pues no, porque a los que salieron hace un año les tocó 9 cuatis conmigo, así que ellos Hola, sí me maestra. Buenas aguantaron. tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar, chicas, para que terminemos y se puedan ya descansar, ¿sale? Claro. Sí, maestra. Les comentaba que vamos a durar 40 minutos nada más, porque son temas muy leves, son temas que ya conocemos, nada más reestructurarlos, pero sobre todo, pues es que la otra maestra se avanzó mucho, ¿verdad? Me dejó 3 unidades, y pues yo me voy a ir lentamente como las tortugas para alcanzar el tiempo. Las actividades van a estar programadas y ustedes ya saben cómo trabajar las actividades, ¿ok? Ya después las suben. Entonces vamos a empezar con la unidad 4, que son los valores en la educación. Esta es la unidad 4 que vamos a continuar a lo que me compartió Fabi de las actividades. Les comento las actividades. Van a ser a partir de hoy. Yo voy a tomar en cuenta las tareas, participación. Lo de la otra maestra, pues ya
fuera, ¿no? Ya quedó descartado. Para que aquellos que no estén en Classroom, por favor se den de alta, les comenten a los demás para que puedan tener su calificación bien, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver algunos temas que primeramente, pues yo esta materia yo ya la había trabajado, yo ya la había trabajado en CRIMI, no en pedagogía. Entonces yo cuando la vi dije, ah, está bien fácil, ahorita la vamos a trabajar rápido. Vamos a ver el concepto de lectura. ¿Me ayudas, por favor, Susi, a leer el concepto de lectura? Sí, maestra. Gracias. Construcción, concepto, perdón. ¿Sí me escuchó? Sí. Ya. Construcción del concepto de lectura. Como introductoria al concepto de cultura, Raymond Williams, 2000, realizó una compleja historia de este y distinguió 3 sentidos modernos básicos. Desde sus raíces etimológicas en el mundo del trabajo rural, la palabra adquirió un significado próximo a la civilidad. En el siglo XVIII se volvió más un sinónimo de civilización, entendido como un proceso general de progreso intelectual, espiritual y material. Ok, nosotros ya ustedes ya conocen la palabra cultura, ¿de acuerdo? Ya saben más o menos de qué se trata, pero Raymond Williams la divide en 3 etapas en donde la cultura va evolucionando poco a poco. En primera ya vimos desde las raíces etimológicas, que es desde los griegos, el trabajo rural de los griegos, hasta lo que es la cultura griega ya con civilización, que fue la educación pedagógica, que ustedes ya la llevaron algún tiempo. Después, en el siglo XVIII, cuando viene la renovación del siglo de la Ilustración o el Renacimiento, vuelve a tomarse en cuenta esta nueva palabra como cultura. Ahora lo toman como un sinónimo de parte o del brazo de la civilización, van aunados de la mano. Entendida para el proceso, nos dice ahí, tanto intelectual del pensamiento del ser humano, espiritual y material. O sea, ya implementa toda esta parte de lo que es una cultura en general a partir de este siglo. Déjenme continuar. Hacia finales del 19, que ya es un poquito más extendida esta palabra, empieza a dejar de ser un sinónimo de civilización y se convierte en un antónimo, o sea, lo contrario a la civilización. La cultura requiere ciertas condiciones en la misma sociedad y además toma por parte de lo que es la política, o sea, ya se ensamblan política y lo que es la cultura. De ahí es como conocemos actualmente este nuevo concepto. La cultura es algo absolutamente extraordinario, espiritual, crítico y elevado. No algo que permita estar contento y a gusto con el mundo. Eso nos lo dice Alberton 2001. Les compartí algunos manuales, los pueden ver ya con más tiempo acerca de qué se trata cada uno de ellos. Muy bien, por ahí vi a algunos compañeritos. Yo sí me acuerdo de sus nombres. Bien. Entonces, Manu, ¿cómo estás, Manu? Buenas tardes. Manu. Buenas tardes, profe. Aquí estamos muy Hola. bien. Qué bueno, me da gusto verte. Manu, con tu Igual. propia idea, tu propio constructivismo, el concepto de cultura, ¿cuál es? ¿Cómo lo entiendes tu cultura? Ujú. Con la cultura, yo lo entiendo como lo que parte de lo que conforma a cada una de las personas, ¿no? Sus Ujú. costumbres, sus raíces, sus tradiciones, sus, sus dialectos, incluso eso. Para mí eso es lo que conforma la cultura de una persona, de un individuo. Muy bien. Y si se fijan, Manu ya nos dijo una parte del siglo XIX, gracias, Manu, pero también acuérdense que vamos aunados a las reglas políticas. No podemos andar desnudos por la calle porque no viene parte de la cultura y aparte de la política que tenemos en el estado donde estamos en un país, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el segundo punto, que es la interculturalidad. Muy bien, Alma, ¿me puedes leer por favor esta diapositiva? Sí, maestra, hola, buenas tardes. Hola. La interculturalidad conduce a la coexistencia de las culturas en un plano de igualdad. El término interculturalidad es polisémico, que son varios significados, por lo que tiene múltiples interpretaciones que dependen del contexto de quien lo usa. La interculturalidad es una herramienta de emancipación, que es la lucha por una igualdad real o equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial, sino también material.
Muy bien, ya vimos una parte de lo que es la interculturalidad. Aquí arranca esta unidad. Era que supieran recordar un poquito de cultura, pero tiene varios significados que yo realmente cuando vi el tema dije, ya sé qué es, pero pues es que tiene varios significados muy polisémicos, ¿verdad? Como podemos ver la imagen, es una lucha constante de igualdad real entre las personas y sobre todo los derechos del ser humano en una nación. Vamos a ver también más adelante lo que es un racismo y la xenofobia. Vamos a ver identificar cada uno de ellos y realizar la actividad que viene a continuación, más adelante, ¿de acuerdo? Pues también es una patente de la identidad de los pueblos indígenas, ya incluye a los indígenas, que nunca se identifican por su origen, sino también por su ocupación campesina y obrera. La interculturalidad ya los ensambla dentro de la misma. O sea, nosotros somos interculturales en México. ¿Por qué? Porque tenemos tanto lo que es las áreas sociales, económicas, digámoslo así, de ciudad, tanto como los pueblos, tanto como las culturas indígenas que hacen una sola nación. Si ustedes se dan cuenta, la interculturalidad pide la participación de todos, que era lo que hacemos aquí. Mañana llega el día de la votación y todos van a votar. Bueno, la mayoría va a votar, inclusive los zonas indígenas. Tienen que tomar su decisión de quién nos va a representar políticamente, como lo vimos en la cultura. Y bueno, en la actualidad tiene que ver esa realidad con dos ojos. No solo es una etnia, no solo tampoco es una cultura en el sentido del folclore, sino también como clase. Es una clase social, la clase social etnia, la clase social indígena. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Pues simplemente los dividimos, pero forman parte de nuestra estructura social, ¿de acuerdo? ¿Me puedes ayudar, por favor, Yadira, con esta diapositiva? Sí, Gracias. la interculturalidad critica, además de intentar cambiar esos modelos que hasta hace poco se consideraban inmutables, únicos, también presenta de otra manera las culturas, no como entidades cerradas históricas que solo pueden aportarnos tradiciones históricas, culturales, raíces, sino como sociedades, pueblos, culturas vivas que pueden aportar mucho más de lo folclórico a nuestras sociedades. Gracias. Vemos la imagen, pueden ver la imagen. No solamente es, déjense los hago un poquito más grande para que la vean, porque se las puse un poquito pequeñitas, aquí está la imagen más grande. No solamente vemos clase, ahorita en México ya hay chinos, alemanes, italianos, de todo tipo, ¿no? Y sus culturas se van ensamblando a la de nosotros, porque ya tenemos, recuerden, una historia de muchas conquistas, de muchas invasiones, de pueblos que vinieron a México. Y eso ensambla junto con las culturas que ya existían, las culturas mesoamericanas, ensamblan lo que hoy conocemos como interculturalidad. Y como dice aquí, critica esa parte de decir, te voy a querer cambiar el modelo de sociabilidad. Y no es así. Como vemos en la imagen, ya están todos. Muchos de hecho traen ropa bordada. Hay gente que en la ciudad se hace ese intercambio en ambas posturas de la vestimenta, de las comidas, en todo el aspecto que nosotros podemos ver cuando viajamos a Chiapas, Oaxaca u otros estados. Podemos ver esa parte en la que ya estamos ensamblados todos, ya no te ven como raro, digamos así. Si ustedes se fijan, yo por ejemplo tengo amigos que son chinos, amigos alemanes, etcétera, que han venido a México y ellos mismos me dicen, es que tu país es muy padre porque pues no te ven como un bicho, te ven como una persona normal. Ah, mira un turista español, ah, qué padre, un turista español, punto. No lo ven como algo raro, ¿no? Inclusive la gente de África pues ya no la vemos como algo que no está fuera del contexto, ya está dentro de nuestra propia sociedad, quizás por necesidades que vamos a ver más adelante, necesidades de migración, necesidades de trabajo, necesidades de otras cosas, pero siempre tratamos, si se fija, nuestro país de abrazar a esas personas y decir, vente a mi cultura, aprende a comer, como dicen, es que yo no puedo comer chile porque es muy bravo el chile, ¿no? Y se enchilan y hasta, he visto videos que hasta lloran, pero es parte de, encajamos dentro de, por eso se llama interculturalidad, ¿de acuerdo, chicas, chicos? Continuamos con la siguiente diapositiva. El diálogo intercultural. Bueno, ¿qué es esto? Consiste en un intercambio de opiniones abierto y respetuoso, donde se tiene que hablar sobre el entendimiento mutuo, sobre tu política, sobre tu democracia, sobre tu oportunidad de estudiar,
sobre todo aquellas cuestiones que nosotros vemos que aquellas personas que viven ya sea en una comunidad lejana desean tener. Oportunidad del agua potable, oportunidad de la luz, del internet, todas esas cuestiones hablan parte de este diálogo intercultural. Entre otros, pues grupos y personas que tienen orígenes y un patrimonio étnico, cultural, religioso, lingüístico, etcétera, que sea diferente. También la religión. Es lo que yo estaba viendo, por ejemplo, la guerra que tenían hace unas semanas Israel contra Pakistán. Y si ustedes se dan el tiempo de ver la historia, es una cosa que dices, bueno, ¿y por qué tanto pleito? Pues porque están partes de ciudades de Pakistán en Israel y de Israel en Pakistán, y en Gaza, que es de Egipto, también viene invadido por Israel. O sea, hay una invasión grande de pueblos, de colonias de personas. Y yo digo, pero ¿por qué pelearte si puedes tener la interculturalidad como aquí en México? ¿Se imaginan que fuéramos así, de dividirnos? Ah, llegaron chinos, pues los chinos en un rincón. Ah, llegaron italianos en un rincón. Ah, y esta gente viene de un pueblo en un rincón. Entonces, no, si se dan cuenta, la interculturalidad a nosotros nos la han impartido desde la primaria, desde que yo recuerdo, desde tercero o cuarto de primaria, en cívica y ética, de ver la igualdad de derechos, de respetar a los demás. Y eso es la parte más importante, ¿no? Vamos a ver qué más ayuda a la interculturalidad. En primero, contribuye a la integración política, social, cultural y económica, lo que se acabó de mencionar, para una cohesión social de culturas diversas. Existen culturas a las cuales respetamos, ¿sí? Entonces la cuestión aquí es respetarnos y dejarnos. Pero ellos también nos tienen que respetar y dejarnos estar socialmente acoplados, como digamos, tú en tu rincón, tú tus cosas, yo en mi rincón, yo mis cosas, y todos en comunidad cómodamente. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentido de compartir objetivos comunes, como la democracia de los partidos políticos, la oportunidad de estudiar. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ay, pues nosotros en la ciudad vamos a estudiar más que la gente del pueblo, no. Si se dan cuenta, hoy en la actualidad, las culturas indígenas que existen, la gente de las etnias, levantan la mano y ya están en el Congreso, en el Senado de la República, diputados federales, y van y luchan para que puedan tener esa oportunidad de hacer crecer la educación y de decir a todo el mundo, oye, yo también existo, vivo en México, existo, me has respetado, pero quiero más oportunidades. O sea, a eso se refieren estos puntos. Tiene por objeto facilitar la comprensión de diversas prácticas y visiones del mundo, reforzar la cooperación y participación y permitir a las personas desarrollarse y transformarse, lo que veíamos en la educación. Aquí vienen algunas imágenes que me llamaron muchísimo la atención. Digo, bueno, aquí les decía, en México tenemos de diferentes partes del mundo personas que han venido por oportunidades para laborar, para mejorarnos también, y también hasta para destruirnos, como podemos ver algunas que vienen a robar o hacer otras cuestiones, pero la gente positiva viene a eso, viene a la participación y viene a transformarse en nuestra nación para poder tener una mejor oportunidad de vida. Y aparte de todo eso, nos dice promover la tolerancia y el respeto por los demás. Tenemos que tener tolerancia y también respetarlos, ¿sí? Respeto a los demás también. Vamos a tener que respetar sus culturas. No podemos llegar y talar árboles donde hay gente que vive, no podemos invadir poblaciones. ¿Por qué? Porque están estructuradamente y políticamente bien acimentados. Entonces, ahí está ese punto de la interculturalidad. ¿Dudas acerca de la interculturalidad, niñas, niños? ¿Todo bien? No, Todo bien. Todo bien, Muy maestra. bien, no se me duerman, ya mero terminamos, no se me duerman. Bueno, otro punto es la diversidad y discriminación. ¿A qué se refiere este punto? Vamos a ver nada más dos diapositivas, ver. ¿Qué es esto? Bueno, la especie humana tiene como una característica y riqueza innegable en la diversidad. Somos diversos. Como pueden ver el dedito ahí, hay un dedito más morenito que otros deditos más güeritos. Toda persona es titular de derechos humanos sin que sus diferencias o características propias puedan incluirla del ejercicio de los mismos. Somos diferentes, pero somos iguales en derechos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que queremos nuestro derecho como profesionistas, queremos nuestro derecho como estudiantes, queremos nuestro derecho laboral, queremos nuestro derecho político, democrático. Todos tenemos derecho a lo mismo. No porque veamos a una persona más
chaparrita, o yo que estoy más alta, o una persona más gordita, más flaquita, o que viene con otro idioma, con otro aspecto físico, vamos a tratarlos mal. Eso es discriminación. No por eso. Recuerden que en la escuela había gente de, ¿sí se acuerdan que había gente haitiana o no lo recuerdan? ¿Se acuerdan que habían los chicos haitianos? Sí, bueno, era un hombre y una mujer, bueno, los que yo Ajá. llegué a ver. Era Hans, Hans fue mi estudiante, fue mi alumno, un chico muy brillante. Y él me daba a recalcar este punto, me decía, maestra, ¿por qué me discriminan mis propios compañeros del trabajo? Porque del aula, pues era un grupo muy unido, eran 7 alumnos, pues, se llevaban muy bien. Y él me decía, maestra, me discriminan hasta en la calle, porque piensan que no tengo papeles, porque piensan que vengo a robar, porque la gente que migra roba y cree que yo vengo a robar, porque cree que todos somos iguales. Y yo un día le dije, mira, por desgracia, ese punto nunca se va a borrar, nunca. Pero la igualdad en cuanto a tu educación, tú muéstrate de una manera diferente. Habla como debe de ser correctamente educado y se darán cuenta que no eres como ellos. Y era un chico que tenía muchas ganas de hacer proyectos aquí en México. Quiere hacer muchos proyectos, pero le da miedo el que lo rechacen por su piel, no por su inteligencia. Entonces yo le decía, es que no tiene nada que ver la piel. Eres muy inteligente, eres muy amable, educado. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué te critican? Deberían de admirarte, deberían de seguirte. Entonces, eso es un punto muy importante. Había una chica, la chica se fue de la escuela, era una chinita, no sé si se acuerdan, alta chinita. Ella se fue porque la discriminó su grupo. Esa vez sí me tocó ir, que la chica lloraba y decía, es que me dicen de cosas. No voy a decir las palabras porque pues no, ¿verdad? Y yo no dije nada porque pues no era mi alumna, había otros maestros que estaban hablando con ella. Pero desgraciadamente ella decidió dejar de estudiar por cuestiones de críticas hacia su persona. Entonces, ese paradigma, chicos, debemos de quitarlo, de erradicarlo, de transformarnos. Más nosotros que somos maestros, ustedes ya están a punto de ser maestros, de decir, no, no podemos utilizar la discriminación ni en niños, ni en personas adultas, ni en animalitos, ni nada, porque es el ejemplo que damos así, ¿de acuerdo? Se trata de afianzar un nuevo paradigma cultural que parte de la revalorización de dos principios, la diversidad humana y la paridad de los diferentes. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? El hecho de que yo sea más alta o que sea más gordita o que sea más morena o que venga de otro país, no quiere decir que no tenga cultura y educación. No quiere decir que venga a robar. No, debemos de educarnos desde pequeños, por eso nos dan cívica y ética, civismo, para tomar en cuenta estos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Respetar a las personas. Entonces, desgraciadamente, como yo les digo, hay personas que en la universidad, como les comenté, discriminan a los demás y está mal. Entonces yo como les dije, es que su cultura, ¿qué tiene que ver? Su educación la demuestran al discriminar hacia los demás. ¿De acuerdo? Bueno, en la práctica, la diversidad ha sido vista como sinónimo de desigualdad, exclusión y discriminación, lo que yo les decía. Y evidentemente la parte de la discriminación, pues tiene mucho que ver con los prejuicios que se nos dan desde pequeños o en casa, sobre todo, ¿no? También los estereotipos, sobre todo de grupo de personas, que se juntan personas y de repente ven a alguien y lo critican, lo señalan, y mira esto, mira el otro. Y eso es parte de una discriminación, es parte de personas que les falta este punto de sensibilidad y de educación para que puedan transmitir lo que realmente somos como cultura. ¿Qué es lo que queremos? Pues transmitir una cultura donde podamos acoger a todo el mundo, tratar bien a todos y darle la oportunidad a muchos. De hecho, fíjense que curiosamente, yo veía cuando antes de que yo empezara a trabajar en la escuela, yo veía que sí me discriminaban. En primera, porque me decían que yo estaba muy joven, que yo tenía 20 años y yo, ay, no, pues yo ya tengo casi 30. Y me discriminaban que porque era muy joven. Otra, por la experiencia. Y otra, yo veía que a personas extranjeras les daban mayor oportunidad. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo también estudié, yo también egresé. Entonces, ese punto de vista, hoy que somos maestros, hoy que soy maestra, digo, no, está muy mal. Y es la oportunidad de decir, ¿para qué quieres? No le da la oportunidad a alguien cuando realmente se le puede brindar, ¿verdad, chicos? Vamos con el número 4. ¿Me puedes ayudar, por favor, Fabi, a leerla? El racismo. Sí, Gracias. sí. El racismo es entendido como toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos
que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás presuntos inferiores. Como discurso es una elaboración e ideología excluyente que mantiene su núcleo en la supuesta superioridad biológica y cultural de una determinada raza. Muy bien. ¿Pueden ver las imágenes que están ahí? Los huevitos, ¿cómo están? Tratan mal al huevito que es negrito, ¿no? Más morenito. Y acá, en otra parte, una persona que es de descendencia afroamericana, pues dice, basta al racismo y al fascismo porque los tratan mal. Ya hemos visto esas partes en Estados Unidos. Entonces, bueno, el racismo, pues sí, es una parte en la que discriminas, ahora sí vamos a decir la palabra, y quieres eliminar puntos de opinión de los demás, te burlas biológicamente de su aspecto, lo que les decían de este chico que venía de aquí, que porque era de piel morena, que era negrito y que no sé qué, y le gritaban de cosas en la calle, me consta que le gritaban de cosas en la calle a la gente. Y yo digo, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué piensas en esa manera? Entonces, hay que tener cuidado cuando estemos educando a hijos, a compañeros, a alumnos, y recordarles que el racismo, pues es un delito ya, entonces hay que tomarlo demasiado en cuenta. Pues también incide en la construcción de la subjetividad individual y colectiva de una población, proporcionando ante todo conceptos que propician la intolerancia entre grupos que exhiben diferentes diferencias físicas, ¿no? Por ejemplo, ya vemos también los grupos sociales que existen, que Rastafari, que los Chopper, y que no se pueden ver entre grupos, no se pueden mostrar porque también se pelean, ahí también hay racismo. Ahí ese punto también es muy importante que vemos aquí, sobre todo en Guadalajara, que hacen la expo sabe qué, y la fiesta del Darketo, la fiesta de los vampiros, y los vaqueros, y no sé qué, y no pueden verse y empiezan a pelearse, y yo digo, ¿pero por qué? Si estás en tu grupo, pues en tu grupo, y ya, en tu grupo eres alguien, pero pues en la calle ya eres otra persona. Pero este punto, tómalo en cuenta, chicas, que a veces vemos a gente en la calle y sin querer vemos mal a alguien y decimos, ay, esta persona. No, no hay que ser así. Tenemos que tener esa parte de la tolerancia, esa parte de decir, bueno, aunque a veces pasa gente que está enferma mental y me dicen de cosas y yo no me les quedo bien, yo no le voy a contestar porque yo sé que está mal. Y me ha pasado mucho cuando voy a tomar el autobús, que pasan personas así y la gente empieza a gritarles y yo no me le quedo bien y digo, bueno, yo no te digo nada. Se me quedan viendo y se van. Y uno va a criticar que porque usted viene de Kenia, de Cuba, ¿no? ¿Por qué? Cada quien tiene la oportunidad, como dicen, cada quien se fija en lo suyo, ¿verdad, chicos? Como doctrina de exclusión social, no solo empuja a un sistema clasificatorio que organiza y jerarquiza a los grupos humanos, desde la escala etnocéntrica, existe una escala etnocéntrica, sino que además involucra un conjunto de técnicas emotivas e inconscientes que tienen por fin negar el acceso a determinados espacios, bienes o servicios, aquellos que son percibidos y sentidos como racialmente diferentes. ¿Qué es lo que pasaba en Alemania? ¿Se acuerdan de la historia de Alemania? Que no querían a los del occidente, a los del oriente, que ponen el muro, el famoso muro de Berlín, y luego en una parte, no recuerdo si era el oriente, había gente afrodescendiente, ¿no? Gente negrita que vivía ahí y no los quería del otro lado y había disputas, se pelearon, lo mismo en Estados Unidos, y hasta les ponían horarios de entrada, horarios de salida, tú no puedes comer, no te puedes sentar, no te puedes vestir, no te puedo vender. Entonces, cuando rompe todos esos esquemas, por ahí vienen algunas historias en Discovery muy buenas, es para tener en cuenta una conciencia más grande, ¿sí? Para eso lo hacen. Entonces, es increíble que a veces, apenas, todavía estamos en el siglo XXI, sigamos teniendo esa parte del racismo. Y en grandes naciones, por ejemplo en Rusia, son muy racistas, te ven y, ay, pues usted no es de aquí, ¿qué hace aquí? A ver, te paran, como le hacían al chico que venía de aquí en Guadalajara, párate tus papeles. Me han platicado personas que han ido a Rusia y me no, pues luego te paran, a ver, déjame ver tus papeles, ¿dónde estás? La migración también, a ver, ¿dónde estás? Lo mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que nos falta conciencia y determinación para romper el esquema, como vemos en la imagen, de la palabra racismo. El racismo actúa como referente de exclusión en el ejercicio de derechos de aquellas personas identificadas con cierto color, rasgos físicos, grupos que son más inferiores. Por ejemplo, también a los chinos les tocó aquí en México muy difícil adaptarse, que no los querían a los chinitos, no sé si se acuerdan ustedes o les platicaron,
no los aceptaban porque eran de piel amarilla, porque es gente que viene a trabajar, gente que viene a estudiar, gente que viene a progresar. Y muchas veces eso les molesta a las personas. Dicen, no, pues ¿cómo vienes tú a estudiar si yo no puedo estudiar? Pues ahí también hay un roce muy importante de cultura, ¿de acuerdo? El racismo parte fundamentalmente de la negación de la diversidad cultural, la falta de educación también, chicas y chicos. Entonces, educarnos no solamente significa ser mejor persona, tener una profesión, tener un excelente trabajo, tener mucho dinero, no. Se trata de entender y de educar desde pequeños a los niños, a las personas, aunque ya estén grandes, de decir, esto está mal, lee lo que es el racismo, ten cuidado, no hagas esto porque es un delito. Ellos son libres, vivimos en un país soberano, democrático, hay interculturalidad aquí, podemos acoger, podemos darle trabajo, podemos abrazarlos, digamos así, que nos apoyen en el campo, que nos ayuden en tecnologías, como lo que está pasando actualmente, ¿no? Que ya vemos que vamos poco a poco avanzando. ¿Qué es lo que pasó, chicas y chicos, en Europa? Por ahí viene una historia del racismo, de la xenofobia y de lo que es la interculturalidad en un PDF que les compartí, que está un poquito largo. Pues en la historia de Europa, cuando empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza el revoltijo de gente, vamos a decirlo así. Se van de Alemania, se van de un lado, se van del otro, bajan de África, porque también los explotaban en África para el oro y eso, se van a otros países en donde empieza esa diversidad, en donde empieza a clasificarse ya más el racismo y decir, no, pues ¿a qué vienes? ¿Tú qué haces aquí? ¿De acuerdo? Y a esto del desprecio de las personas que vienen de otras naciones se le llama xenofobia, para que lo apunten. Entonces, muy importante, lean el PDF para que entiendan un poquito de esa historia, cómo es que empieza a cambiar todo, movimientos de gente, nacen gente ya, por ejemplo, en África hay gente rubia, en Alemania hay gente morena, hay gente negra, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque se hizo este cambio después de la Primera y Segunda Guerra Mundial para la supervivencia, para mejorar culturalmente y no perder esas raíces que deseo. ¿De acuerdo? Vamos a finalizar con este punto, que es la xenofobia. Le voy a pedir a Lore que me ayude, por favor, a leer esta primera diapositiva. Sí, dice, así el racismo actúa como referente de exclusión en el ejercicio de derechos de aquellas personas identificadas con cierto color y rasgos físicos asociados a grupos que desde la cultura dominante son vistas como inferiores. El racismo parte fundamental de la negación de la diversidad cultural. Gracias. Podemos ver la imagen de a medias, nos dice más que mil palabras, inmigración, ¿no? Y llega gente, busca oportunidades. ¿Qué está pasando con Venezuela? Se quieren ir de Venezuela, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Se están yendo a otros países, ¿por qué? Porque quieren mejorar, quieren sobrevivir y no quieren perder esa cultura venezolana, que es lo que pasa. Puerto Rico lo mismo, Haití lo mismo, Perú también hubo un momento en el que tuvieron, cuando estaba Fujimori, tuvieron que irse para migrar, se tuvieron que ir a Estados Unidos, a Europa, para no perder esa razón de la cultura. Todo racismo extraña xenofobia, pero no a la inversa. Cuando alguien de raza ajena, o sea, de raza ajena, perdón, se me pegó ahí, de raza ajena, al grupo alcanza niveles económicos altos y el racismo hacia él se debilita o desaparece, decimos que hay un rechazo a discriminación por razones de nivel económico. Que estaba, vamos a decir, se lo voy a explicar más fácil, porque si les lo voy a decir, bueno, cuando una persona pobre se convierte en alguien rico, empieza a rechazar a los pobres. No sé si han visto ustedes esas personas. Cuando ya sube a un nivel económico bueno, empiezan a despreciar y a discriminar a las demás personas que están de un nivel bajo económico. Eso es xenofobia también. Otra de las formas es cuando migran, les decía, llegan a migrar y buscan oportunidad a otros países y les niegan oportunidad. Dicen, no puedes trabajar, no puedes ingresar a esta iglesia, no hablas inglés, no entras. Oye, hay alguien que está caminando aquí con mochila, llega a migración, se lo lleva. Eso es xenofobia, ¿sí? También es parte de... toma estas cuestiones frecuentes de lo que es la parte interior social o de los grupos sociales. Tocan cuestiones relativas a la ideología y perspectivas políticas. Llega un punto en el que dice la política que decía Donald Trump,
voy a poner un muro para que no pase, para que no sigan pasando migrantes. En lugar de decir, te dejo pasar, y trabajo, me pagas impuestos, crecemos como nación, y el día que tú veas, te regresas. Y si no me funciona, te regresas. Yo creo que sería más fácil, ¿no lo creen? Que fuera de esa manera. De decir, vente pues, te voy a acoger, te doy la oportunidad de trabajar, rindes, te quedas, no rindes, te vas. Entonces, es parte de la xenofobia, chicos. Muy bien, ¿dudas hasta ahorita que tengan? No, maestra. No, Muy bien. maestra. A ver, chicas, les voy a preguntar ya para cerrar la clase porque ya nos quedan 6 minutos. Muy bien. Alma, ¿tú qué entiendes por xenofobia? Bueno, como lo explicó, es pues se me hace como una persona de alguna manera como, pues podría decirse como, pues no sé cómo explicarlo, pues así como sin valores, ¿no? Porque, pues como dice, o sea, si él en su momento, el ejemplo de la pobreza, él en su momento no tenía y ya tiene, o sea, es como reprimirse o estar reprimido, frustrado, que es lo que pasa, pongo el ejemplo de lo que siempre se ha dicho, como los mexicanos que pasan a Estados Unidos y llega alguien más a pasar y a veces ni siquiera los mismos gringos denigran a los mexicanos, son los mismos mexicanos los que ponen como esa barrerita y su lema o sus palabras que dicen es de, pues si yo le batallé, que él también le batalle, pudiendo de alguna manera pensar de, pues sí, de otra manera y decir, pues lo ayudo, yo le batallé, yo sé lo que es batallarle, le ayudo, no me cuesta nada, yo le digo el por dónde. Entonces, no sé, lo puedo explicar de esa manera. Sí, no, sí, sí está bien. Sí es cuando, palabras. sí se está bien porque es una persona que cuando no tiene nada llega a tener, pues llega a rechazar a los demás, ¿no? Con eso nos quedamos. Se siente superior, como Sí, cuando se siente empezó de superior abajo. a los A demás. los demás. Muy bien, gracias, Alma. Vamos a preguntarle a Kitsia. Kitsia, ¿qué entiendes tú por racismo? Yo entiendo por racismo toda aquella persona que se siente, bueno, sí, que se siente inferior. Por ejemplo, como el ejemplo que nos ponía de que las personas blancas hacen sentir a las personas negras pues mal, que están mal, que todo lo que hacen está mal, que ellos no pueden pertenecer a ningún lado. Eso entiende como racismo. Muy bien. ¿Alguien más? Déjame preguntarle a Margarita. ¿Qué es racismo, Margarita? Listo. Pues sí, como dijo Kitsia, sentirse superior a alguien más por ver a alguien diferente. Por su aspecto. Principalmente físico, cultural, pues sus diferentes y hasta ideas, llega a ver ese, pues eso Ese es lo de las rechazo. ideas. El rechazo hacia los demás. Muy bien. Bueno, entonces terminamos. Nos vemos la próxima semana, chicas. Se termina el tiempo. Y por favor, les voy a encargar de la actividad que ya tienen programada, que ya se les dejó, la realicen, es un cuadro comparativo y respondan las preguntas que vienen a continuación en unos momentos. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima, chicas y chicos. Cuídense mucho. Sí, maestra, gracias. Hasta Gracias, luego. maestra. Maestra, ¿hasta Hasta luego. cuándo nos va a dar chance de entregar la tarea? De la próxima semana en 8. ¿Cómo? 8 días. Ah, ok, es que desde la próxima semana en 8, entonces hasta el sábado tenemos. Sí, así es. Ah, perfecto, muy Pues bien. cuídense mucho. Realicen sus actividades Gracias, que ya están maestra. ahí, ¿eh? Bye. Sí,